¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo, listos para revisar las principales informaciones que hay en el país. En esta oportunidad vamos a referirnos a diferentes temas en particular, pero comencemos rápidamente con el desarrollo de las noticias. Preste mucha atención. Evo Morales y Luis Arce se lanzan duras acusaciones. Así es. Esto por la crisis actual que vive el país. Primero, el presidente Arce incrimina a Evo Morales en un boicot sistemático contra su gobierno y motivado por ambiciones de poder. Arce asegura que Evo Morales se alió con sus verdugos de la derecha. Esto para hacer un sabotaje y querer forzar un acortamiento de mandato. ¿Qué les parece? Solo porque las cosas en su gobierno iban bien según él. Evo Morales, por su parte, acusa a Luis Arce por, según él, corromper y destruir el país. En su discurso, Evo Morales se victimiza como siempre y culpa al gobierno de traicionar al pueblo y debilitar desde su punto de vista la democracia. Evo Morales también impulsa en su mensaje el voto nulo, que se convertiría, según él, en un referéndum electoral para el próximo gobierno. A ver, revisemos primero qué es lo que decía el presidente Arce. Esto en una entrevista con un medio estatal, y después veremos también lo que dijo Evo Morales desde el trópico. Preste mucha atención. Muy contento, muy orgulloso y agradecido con el pueblo boliviano que me ha permitido ser el presidente del Bicentenario, estar acá en este festejo que quizás muchos hubieran querido estar y que a partir de ese deseo justamente han empezado a boicotear nuestra gestión. Sin embargo, hacia el 2023, cuando varios medios de comunicación empezaban a hacer encuestas, salimos juntamente con nuestro vicepresidente como el binomio que tendría la mayor popularidad y el mayor apoyo de la población. Ese fue nuestro delito, el estar muy bien posicionado ante la población con encuestas que nos daban la reelección. Eso despertó a quienes no deseaban que nosotros candidatemos o, dicho de otra manera, que ellos tenían que candidatar, en el caso de Evo Morales, que él quería ser el candidato, lo dice hasta ahora, él quiere ser candidato por las buenas o por las malas, lo dijo, no lo dije yo, lo dijo él. Y bueno, empezó el boicot, el sabotaje, el acuerdo con la derecha, el acuerdo con quienes fueron sus verdugos el 2019 en el golpe de Estado. Ahí ambos hicieron un complot, un sabotaje a la gestión, se unió la derecha, que hoy está candidateando, que había recibido el voto totalmente antimacista, antievista del 2019 y 2020, y ellos hacen un pacto impensable con Evo Morales. ¿Para qué? Para sabotear la gestión y, por supuesto, la desestabilización y, en el caso de Evo Morales, hasta lograr que nosotros dejemos el gobierno prematuramente, antes de que concluya nuestro mandato, es decir, acortamiento de mandato. Para eso hizo movilizaciones, bloqueos de caminos, en fin, todo lo que la población ha experimentado y ha sufrido, con el objetivo de posicionarse como un candidato, de que a nosotros nos vaya mal, suponiendo que le va a ir bien, y en realidad a toda la izquierda nos ha ido mal en esa ilógica forma de plantearse la actividad política en nuestro país. Evo Morales celebró también, por su lado, celebró en el trópico de Cochabamba los 200 años de la gesta libertaria de nuestro país. Desde allí, el expresidente dijo: pudimos haber cometido errores, pero jamás hemos traicionado al pueblo boliviano. Enfrentamos la traición y la ambición de quien caminó con el pueblo boliviano, dijo. El expresidente ha culpado a Luis Arce Catacora por debilitar la democracia y el Estado plurinacional. Cometimos errores, sí,
pero jamás traicionamos el mandato de servir al pueblo garantizando soberanía política y económica para nuestra amada Bolivia. Hoy enfrentamos la ambición de unos pocos y la traición de quienes alguna vez caminaron con el pueblo. Y hoy, con el gobierno de Arce, la corrupción, la judicialización de la política, la criminalización a los movimientos sociales y la destrucción de la economía, debilitaron la democracia y pretenden borrarnos nuestra historia. Sin embargo, a 200 años de independencia, debemos proyectar un nuevo horizonte y una justicia honesta que emane del pueblo, sin pactos ni cuotas. No venimos a prometer salvaciones individuales, venimos a invocar, a levantar las banderas de lucha que nunca cayeron a mirar el futuro con la certeza de que el poder solo es legítimo si nace del pueblo. Evo Morales, sí, el expresidente desde el trópico de Cochabamba, convoca, llama, pide el voto nulo para las próximas elecciones presidenciales. Evo Morales, que deja en claro que no ha sellado ningún acuerdo político con ningún candidato a la presidencia, dijo que el voto nulo debe ser parte de la rebelión democrática de los sectores populares. Detrás de la proscripción, dijo, del movimiento indígena, hay intereses por el litio, hay intereses por entregar el litio a empresas transnacionales. El voto nulo, dijo Evo Morales, se convertirá en un referéndum electoral. Los movimientos sociales no se designan, discuten, se organizan y deciden. Y el voto nulo como rebelión democrática, porque saben que detrás de la proscripción del movimiento político más grande de Bolivia se ocultan los mismos intereses que ayer impulsaron el saqueo y el golpe de Estado y que hoy promueven la entrega del litio y la destrucción de la Bolivia soberana. El voto nulo se convertirá en un referéndum electoral. Es la oportunidad para enfrentar electoralmente los principios que siempre defendimos. Los movimientos populares, y en especial el movimiento indígena, han peleado, han luchado incansablemente por conquistar un lugar en la vida democrática del país. No para ser espectadores, sino protagonistas. No para obedecer, sino para decidir. Pero como siempre, el pueblo no se rinde. El pueblo que conquistó su lugar en la historia no va a retroceder. La lucha sigue y vamos a volver. Y el gobernador en ejercicio legal del departamento de Santa Cruz, Mario Aguilera, se refirió al reiterado pedido de voto nulo por parte del expresidente Evo Morales, lamentando que sea una equivocada lectura de lo que pide el país, señalando que Evo Morales está entorpeciendo un proceso que, gracias a Dios, está llegando a su final. Lastimosamente, esta equivocada lectura de lo que pide el país, de lo que necesita el país, está entorpeciendo un proceso que creo, gracias a Dios, está llegando a solventarse, que es este proceso electoral. De ahí para adelante, dependiendo de los resultados, que con madurez política debemos aceptarlos, volviendo siempre y cuando exista la transparencia y la claridad que demandamos, serán escenarios que se discutirán en otro momento. Pero bueno, creo que la mayoría de los bolivianos esperamos cumplir con el proceso, esperamos tener resultados evidentes que den confiabilidad. El resto de las personas siempre van a ver intereses personales, sin embargo nunca deben estar
por encima de los intereses colectivos de la población. Y el candidato a la vicepresidencia por APB Sumate, Juan Carlos Medrano, señala que con el pedido del voto nulo por parte del expresidente Evo Morales, pareciese que lo que pretende Evo Morales es favorecer a algún socio íntimo, señalando que pareciese que ya tiene algo charlado. Espero, dijo, que no sea algo con Samuel o con Tuto. Bueno, lo que está haciendo Evo Morales es llamativo, ¿no? Porque parecería que Evo Morales pretende favorecer con este voto nulo a algunos aparentes socios que tiene, algunos amigos íntimos. Sabemos nosotros que en la historia, el 2020, en el gobierno transitorio, tanto Samuel, que era el brazo derecho de Yanine Áñez, y Tuto Quiroga, que también estaba en su gabinete, sabemos que hubo alguna reunión, algún pacto con el socialismo, y es así como le devuelven el poder el 2020. Entonces parece que Evo Morales algo ya tiene charlado. Esperemos que no sea así, no sé si con Samuel o con Tuto, y que está promoviendo el voto nulo para favorecerles. Esperemos que esto no sea de esa manera. Y lamentamos porque la gente tiene el derecho de votar libremente, de votar valientemente, de votar transparentemente, sin presión alguna. Los chapareños ya no quieren socialismo, los chapareños no quieren cola por combustible, no quieren que los precios se sigan disparando. La gente está cansada de socialismo. Y el señor Morales parece que se cree todavía el rey de los chapareños y el todopoderoso que les va a mandar a hacer lo que les dé la gana. La gente ya no lo quiere. La gente, si está ahí aguantándole una que otra cosita, es por presión y es por amenaza seguramente que tienen contra ellos. Le pedimos a la población boliviana que salga y que vote, que ejerza su derecho ciudadano a votar. No pueden dejarse manipular por una persona. Y el senador evista Leonardo Loza señaló que su sector celebra el bicentenario de Bolivia indignado al haber quedado fuera de la carrera electoral. Loza reiteró su llamado al voto nulo como un rechazo a los próximos comicios generales fijados para el próximo 17 de agosto. Llamamos, dijo, al voto nulo como una consigna de rechazo, de repudio a la proscripción durante los festejos patrios en el trópico cochabambino. Primero quiero saludar al hermano Evo por ese mensaje real, natural, tan propio de sentimiento hacia el pueblo boliviano, sin fingir, sin inventarse cosas. Saludo ese gran mensaje patriótico, revolucionario de nuestro hermano Evo Morales a todo el territorio nacional. Por supuesto, los bolivianos celebramos nuestro bicentenario indignados contra el sistema neoliberal que aplica este gobierno. Indignados celebramos nuestro bicentenario por las falsas elecciones generales que están impulsando para el 17 de agosto. El voto nulo es una consigna de rechazo, de repudio, de descontento a la proscripción, al afectado y al atentado a la democracia. Así que también se saluda a ese mensaje del hermano Evo con relación al tema del voto nulo. Y el presidente del Senado y el candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, cuestionó que exista la falta de voluntad para una unidad de la izquierda, asegurando que los demás partidos políticos tendrían posiciones cerradas y poca tolerancia para poder entablar un diálogo. Asimismo, indicó que continuará desde su sector impulsando la unidad a pesar de que los otros partidos políticos no tengan la capacidad de escuchar. Todo es posible si hay voluntad, todo es posible. Lo que falta precisamente en este momento es voluntad. Lo que pasa es que están con posiciones muy cerradas, miedo al diálogo, no hay capacidad de escucharnos, hay muy poca tolerancia. Entonces vamos a seguir nosotros promoviendo e impulsando la unidad desde el espacio que nos encontremos. Bueno, se tendrá que plantear en la medida que exista la reunión. Nosotros seguimos avanzando, haciendo el tejido con todos nuestros sectores sociales, urbanos, también rurales. Y el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Carlos Eduardo del Castillo, señaló que llamar al voto nulo por parte de Evo Morales terminará beneficiando al candidato presidencial por unidad, Samuel Doria Medina. ¿A quién beneficia el señor Evo Morales con el voto nulo?
precisamente al señor Samuel Doria Medina. Aquí habría que preguntarle a Evo Morales por qué está apoyando de manera indirecta al señor Samuel Doria Medina. Habría que responder seguramente el fin de semana. En su programa dominical Evo Morales tendrá que responder por qué está buscando beneficiar a Samuel Doria Medina con las elecciones del 17 de agosto. No puede beneficiarlo a Evo Morales porque esos votos no van a Evo Morales. No puede beneficiar a Andrónico Rodríguez, no puede beneficiar al movimiento socialismo, que ha sido el instrumento político que lo llevó al gobierno durante 14 años, sino todo lo contrario. Va a beneficiar a una persona que nunca fue sentenciada, ni sancionada, ni obligada a tributar por la exención de impuestos o la defraudación tributaria que cometió Samuel Doria Medina por la venta de acciones de esta empresa, las bolivianas y bolivianos, a empresas mexicanas en nuestro país. Y ahí vemos cómo existió una especie de cogobernación. Samuel Doria Medina no tuvo que salir nunca del país. Samuel Doria Medina, todo lo contrario, siempre fue beneficiado durante el gobierno de Evo Morales, y es algo que la historia tendrá que escribirlo. ¿Por qué Samuel Doria Medina nunca se declaró un preso político? Y si lo hizo, ¿por qué nunca fue a la cárcel? Y por tanto, ¿por qué nunca tuvo que huir de nuestro país si hubiera sido un preso político? ¿Y por qué vivía tan tranquilo en la época de Morales? Y el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, desató una nueva polémica en medio del clima electoral rumbo a los próximos comicios generales del 17 de agosto, tras afirmar en su discurso por el bicentenario que en el sistema político del país persiste el caudillismo y el yunquerío, a tiempo de señalar que estamos en un escenario electoral donde se fabrican encuestas y manipulan la realidad. En el escenario político preelectoral, los operadores políticos de los extremos se lucen en el arte de polarización, despolarización y la repolarización según sus mezquinas conveniencias e intereses. Fieles a los alcances de la posverdad, fabrican encuestas y manipulan los datos de la realidad, mientras el pueblo queda con la fractura que no ha elegido y no se merece. Habrá reacción firme y convincente, porque el Estado plurinacional es patrimonio del pueblo boliviano y no se toca. Hoy el pueblo sabe más y reconoce que durante las 2 décadas del Estado plurinacional, los actores políticos involucrados no han construido un gobierno plurinacional con raíces propias. La complementariedad fortalece la soberanía nacional y garantiza el bien común. En cambio, la división y la confrontación hacen de la nación un territorio vulnerable al saqueo de nuestros recursos naturales e indefenso ante las nuevas formas de servidumbre voluntaria. En este momento, para unos, la solución será seguir peleando. Otros elegirán la fuga tras promesas incumplidas. Pero es inquietante que construir la nación desde la complementariedad y romper el ciclo del divisionismo y de la confrontación siga siendo ignorado, despreciado. Y el representante de los demócratas, Gonzalo Barrientos, afirmó que el actual gobierno es el menos indicado para hablar de manipulación informática. No olvidemos, dijo, del fraude que ellos cometieron. Los menos indicados para hablar de manipulación de la información son ellos, porque no olvidemos el fraude que se ha generado, no olvidemos que ellos nunca han ido a los debates, no olvidemos que ellos jamás han practicado los principios esenciales de la democracia. Lo que ocurre es que en estos 20 años ellos han generado una estructura en torno a un caudillo, han generado
todas las condiciones para perpetuarse en el poder, para centralizar todo el presupuesto, para centralizar todas las decisiones políticas y económicas en función a los intereses de un grupo de poder. Por lo tanto, en los temas de manipulación o de lo que dice el vicepresidente son los menos indicados para hablar, porque son ellos los que han generado una serie de irregularidades durante estos 20 años. De todas maneras, obviamente, quienes están compitiendo en esta carrera electoral, esperemos que no hagan lo mismo. Y bueno, ahí está. ¿Qué les parece? Prácticamente todos se acusan de todo. Y en este caso, esa última declaración de David Choquehuanca nos hace ver prácticamente dos corrientes. Él dice que la división va a hacer que algunos se queden peleando y otros apelen por la fuga. ¿Qué nos habrá querido decir con eso el vicepresidente? Ustedes júzguenlo. Pero también vemos que tanto Arce como Evo Morales se echan la culpa y no ofrecen una solución real a la problemática que en estos momentos vive el país. Porque la falta de dólares y también la falta de combustible no se arregla acusándose unos a otros. Eso se arregla siendo operativo, y ninguno de los dos muestra que puede actuar así en un futuro. Porque en el caso de Evo Morales, durante sus 14 años simplemente manejó discursos teóricos y no ofreció respuestas prácticas a las problemáticas que se venían en el país. Ya sabemos ese discurso de la colonización, los 500 años, tantas cosas que manejan simplemente para desacreditar a quienes son sus rivales dentro de la política, nos hace ver que en el lado de la izquierda no está la solución, porque simplemente se victimizan y se quejan. Del lado de Arce, diciendo que Evo Morales ha saboteado su gestión, y del lado de Evo Morales diciendo que lo han inhabilitado. Pero el país ha celebrado su bicentenario en cuanto a historia se refiere. En su mensaje a la nación, el presidente Arce ha destacado que deja, según él, escúchelo bien, un legado poderoso en el país. ¿Qué les parece? Esta es una sinvergüenzura total, sabiendo cómo está la coyuntura actual en nuestro país. Arce deja de lado la crisis de gasolina y de dólares y afirma que simplemente son coyunturales y no representan debilidad para su gobierno. Revisemos qué es lo que dijo en el siguiente informe Luis Arce en un discurso presidencial de poco más de 40 minutos. Preste mucha atención, este es el resumen. El legado más poderoso que dejamos es el inicio de la industrialización como camino irreversible hacia nuestra independencia económica. Es el mensaje a la nación del presidente Luis Arce Catacora desde la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, en los 200 años de independencia. Mensaje que duró 45 minutos y que entre los puntos afirmó que en su gobierno deja un legado poderoso. Arce destacó al menos 56 proyectos hidrocarburíferos, entre los que resaltó el descubrimiento de Mayaya. Entregamos la planta de siderurgia del Motún. Encaminamos la producción de biodiesel con tecnología nacional entre los más de 170 plantas industriales que son parte de nuestra estrategia de industrialización. La industrialización ya está en marcha. No es un proyecto, no es un mito, es una realidad, es patrimonio del pueblo boliviano. En cada región florecen fábricas que generan empleos, agregan valor a nuestras materias primas.
Estas plantas industriales no solo producen bienes, además crean empleo, ingreso para las familias y generan esperanza y futuro en cada rincón de nuestro país. Entre los que se destacan Mayaya, que está entre los 10 descubrimientos más importantes de gas y petróleo del mundo en 2024, según S&P Global Commodity Insights. Arce reconoció que el país atraviesa dificultades por el tema económico. Es cierto que atravesamos dificultades, escasez de combustibles, presión sobre divisas, especulación de precios de algunos productos, pero estos deben estar seguros todos que son coyunturales y que no reflejan debilidad, sino el esfuerzo que implica la transformación del país. Sin embargo, dijo que jamás podrán acusar a su gobierno de haber entregado la patria a quienes pretenden ser los varones del litio. Jamás vendimos la patria, ni nos arrodillamos a ningún imperio. Defendimos nuestro patrimonio y nuestros recursos naturales y los industrializamos. Nadie podrá jamás acusarnos de que entregamos la riqueza de la patria a quienes pretenden ser los varones del litio en el siglo XXI. Nuestro pueblo fue el mayor obstáculo para los grandes intereses transnacionales, que siempre buscaron la dominación política y económica para saquear nuestros recursos naturales. Este camino no lo abrió un solo hombre, lo abrieron los pies descalzos de las marchas, los mineros con dinamita en el pecho, las madres que con hambre hicieron historia, los pueblos que resistieron en silencio y hoy hablan por ellos mismos. Hoy el pueblo ya no es espectador, es el protagonista. No espera salvadores, construye destinos, sin dueños ni patrones. Que nadie se equivoque, el ajayo del proceso de cambio sigue vivo. Y bueno, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué país está describiendo el señor Luis Arce? Pareciera que estuviese hablando de un país que está viviendo simplemente en bonanza y prosperidad. Y sabemos que en las calles se ve un escenario completamente distinto. Un escenario donde ya incluso en los últimos días ha hecho falta el pan. El pan que no debe faltar, mínimamente, en la mesa de cada boliviano. Pero aún así Luis Arce quiere hacer ver como si su gestión fuese una gestión que goza de excelencia. Y no es para nada así. Las colas en estas últimas semanas han vuelto a aparecer masivamente, no solo para conseguir diésel, sino también de nuevo gasolina. ¿De qué país está hablando? Con el perdón de la palabra, este sinvergüenza. Pero a ver, el discurso de Luis Arce ha generado diferentes criterios en el ámbito político. Y Jorge Tuto Quiroga, por ejemplo, que es candidato presidencial por la Alianza Libre, afirma que el discurso de Luis Arce debió ser corto y además directo, pero no fue para nada así. Tuto Quiroga expresa que este mensaje significa el fin del ciclo del movimiento al socialismo. A ver, vamos a escuchar a continuación las palabras de Jorge Tuto Quiroga y además otros políticos que se han referido a este irreal mensaje que ha dado Luis Arce en este bicentenario de nuestro país. Preste mucha atención. Era una larga perorata cuando bastaba con decir: he sido ministro 14 años, presidente 5 años. Evo y Arce, podía haber dicho, la embromamos. Dejamos al país sin gas, lo dejamos sin diésel, sin gasolina, sin dólares, en crisis, con las instituciones descompuestas, ahogados en corrupción. La embromamos, perdón e irse. Eso podía haber dicho y hubiera sido más corto, más rápido y más directo, y dejar que canten los carcas que engalanaron la ¿Cierra el ciclo el socialismo en el país? ¿Cierra ciclo el socialismo? Mire, se viene el fin de ciclo. Estos señores terminaron. Los veían ustedes ahí. Y mire a lo que nos han llevado.
Estos señores causantes del desastre 20 años se insultaban allá adentro, se decían una cosa atrás de una cosa el uno al otro y viceversa, cuando ellos han sido corresponsables. Y la foto que grafica lo que es este gobierno era la foto de la testera. Hemos estado en debate con Andrónico Rodríguez, que pretende con una amnesia gigantesca olvidar que 5 años ha estado él ahí, sentado al lado de estos dos señores, tercero en la línea de sucesión, el tercer hombre más poderoso de Bolivia, los 5 años. Y ahí estaba en la foto, y pretende olvidarse de lo que hizo, porque fue el segundo de Evo Morales durante tantos años. Terminó su ciclo. El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Carlos Eduardo del Castillo, destacó el mensaje presidencial y los logros en seguridad, a tiempo de señalar que si su persona alcanza la presidencia del Estado, eliminará la reelección presidencial. Felices que parte de los resultados que hubiésemos logrado como exministro de gobierno lo hubiese podido citar el presidente. Uno de los resultados que nos sentimos más felices es que Bolivia ha sido catalogada el 2024 como el país más seguro de toda Sudamérica y el segundo país más seguro de toda la región, solo después de El Salvador, y eso es un trabajo de manera inalcanzable e incansable que hemos tenido durante todos estos años que desempeñamos el cargo de ministro de gobierno. Y felizmente, ¿es real? Completamente real. ¿En qué país? ¿Cómo en qué país? Bolivia. Sí, Bolivia. Con el mensaje del presidente. Nosotros estamos hablando en este momento que Bolivia, el 2024, ha sido catalogado como el país más seguro de la región, no por los bolivianos, no por el gobierno, sino por organismos internacionales. Estoy hablando yo de mi área, lo que tengo pleno conocimiento, y así también Bolivia ha sido declarada hoy libre de indocumentados. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las bolivianas y bolivianos en este país ya tienen su cédula de identidad. Fue un sueño que tuvimos nosotros, empezamos a trabajar para que ese sueño se materialice y pudimos lograrlo, y esto se debe a un gran trabajo que hemos realizado. Hay muchas cosas que se hicieron bien dentro del gobierno del Movimiento Socialismo, no solo de este, sino también del anterior, y muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Yo creo que lo que le hace daño a nuestro país son los intereses políticos, personales, las ambiciones personales, y es por eso que nosotros hemos coincidido aquí con el compañero Milán Berna, que se debe eliminar la reelección en nuestro país, que los políticos no estén haciendo cálculos electorales, sino que estén pensando en nuestra patria. El presidente del Senado y candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, cuestionó el mensaje del presidente Luis Arce Catacora se haya centrado en lo político y no en lo reflexivo, asegurando que no existió autocrítica. Nuestro país se encuentra en un momento muy delicado, pero también un momento histórico. 200 años de libertad no es para menos para nadie. El mensaje del presidente está claro que ha habido una muestra de expresar más temas políticos que temas reflexivos, ausencia total de la autocrítica, mayor polarización. No me parece correcto polarizar en este momento con la Asamblea y el órgano ejecutivo, pero también hemos visto a algunos colegas un poco intolerantes, falta muchísimo la capacidad de escucharnos, hay mucho miedo, pareciera, al diálogo, hay posiciones muy cerradas y necesitamos aperturar esto porque nuestro país tiene que encontrar puntos de coincidencia para avanzar. No podemos seguir estancados a este paso. El candidato presidencial por Unidad, Samuel Doria Medina, señaló que Bolivia vive un momento complicado, haciendo hincapié que el discurso del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, fue un discurso tóxico, asegurando que el primer mandatario está extraviado. Nos toca en un momento complicado, con una crisis económica muy difícil, pero bueno, va a marcar también el fin de una etapa y el inicio de una nueva en nuestra patria. No, el presidente ha hecho un discurso tóxico de ideología, de falta de realidad, pero bueno, va a ser su último discurso. El presidente está extraviado. ¿Bolivia no está así? Bueno, nos han llevado a una terrible crisis, pero tenemos muchos recursos, tenemos excelente
gente trabajadora. Con una buena administración vamos a salir de todo esto. ¿Qué puede retomar Marcelo Claure sobre la compra de medios de comunicación, candidato? No conozco. El presidente destacó y dijo el ajayu del proceso de cambio no ha terminado todavía. Bueno, yo creo que él ha matado hasta la Hayu. Bueno, todos los bolivianos queremos salir de esta crisis y de este gobierno a través del voto, y eso es lo importante. Pero a la vez este bicentenario marca el fin de una etapa y hay el optimismo de que vamos a comenzar una nueva etapa, una etapa nueva. Es el inicio de una nueva era, dijo el presidente. ¿Usted coincide? La presidencia. Bueno, eso está claro porque aquí ha acabado una etapa y el 17 de agosto se va a formalizar que el MAS ya es parte del pasado. Y el ex precandidato presidencial Chi Yun-chung señaló que el discurso presidencial en este 6 de agosto fue sin sentido y fuera de la realidad, porque Luis Arce no mencionó la actual crisis económica por la cual atraviesan los bolivianos, además de la escasez de combustible que deja su gobierno. Chi también indicó que si Luis Arce quiere hacerle un último favor a los bolivianos, que detenga a Evo Morales. Un país quebrado, dividido, una vergüenza en la corrupción, una vergüenza en la economía. El mensaje de él no tiene sentido alguno, ¿ya? Entonces, más bien, que no se escape y que ahora mismo, que ya está mal, por lo menos que lo dejen a los empresarios privados a traer combustibles. Deja entrar los combustibles en precio normal. Incluso hay una asociación de los empresarios que quieren traer los combustibles. Por lo menos que haga ese favor Luis Arce antes de irse, antes de hablar mucho allá de Sucre, y que haga eso y que le suelte y que baje esa inflación. ¿Sabe qué? Si lo suelta eso, en cuestión de 30 días yo creo que se regulariza el dólar en el país. El caso de él tiene que ser más consciente y que trabaje por los empresarios de Santa Cruz y también los mineros, que lo regularice y que haga un favor más antes de que se vaya, ¿ya? Que capture a Evo Morales, haga ese favor. Y bueno, ahí están las reacciones políticas con respecto a este discurso del presidente Arce. Yo de verdad esperaba, al igual que todos, un poco más de autocrítica y no tanta sinvergüenzura. Jactarse de industrializar y hacer empresas deficitarias es de verdad para lamentarse definitivamente. ¿Qué de bueno ha hecho este gobierno? Como dijo este último, que era candidato, antes de que se inscriban la mayoría de las alianzas políticas al Tribunal Electoral. Me estoy refiriendo a Chi Yun-chung. Él decía, por ejemplo, que en esta última etapa siquiera dejen traer a los empresarios la gasolina. Y es que es la herencia de esta mala administración que no ha comenzado con Luis Arce. Evo Morales nos ha dejado como herencia esa nacionalización, entre comillas, que ha convertido en estos momentos a YPFB en intermediaria para traer combustible. Es por eso que ningún empresario privado se anima a traer ni gasolina ni diésel, porque primero tienen que darle su buen porcentaje a YPFB, que solo se dedica a eso, a sacar plata, no a dar gasolina ni diésel al pueblo boliviano que tanto lo necesita. Ni siquiera producir. Ya no se han encontrado pozos en los últimos años. Se jacta de Mayaya, por ejemplo, Luis Arce, pero ¿qué han hecho hasta el momento con ese recurso natural? Supuestamente lo van a industrializar, pero ¿para cuándo? El hoy es lo que merece con urgencia el país tratarlo. Pero el gobierno claramente muestra su ceguera ideológica y piensa que ha sido
una gestión difícil que según ellos han podido sobrellevarla. A ver, para ir cerrando ya conclusiones con respecto a los temas que hemos revisado, que son los más importantes de la coyuntura en las últimas horas, hay que destacar que Evo Morales ya ha revelado sus verdaderas intenciones en ese último mensaje. Y lo más importante, podemos decir, es que él pretende que el voto nulo se convierta en un referéndum electoral. No antes de la elección, sino después de que sea posesionado el nuevo gobierno. Él pretende continuar en ese limbo, en esa incertidumbre. No quiere dejar gobernar al próximo gobierno, valga la redundancia, porque ya lo dijo, desde un inicio con sus bases van a pedir un referéndum que incluso puede ser revocatorio. El propio Evo Morales por eso está impulsando esa votación que en sí beneficiaría al que está primero actualmente en las encuestas, que es el señor Samuel Doria Medina. Otro punto más a tomar en cuenta es que este gobierno, ya viviendo sus últimos días antes de las elecciones, prácticamente han pasado como autoridades su último 6 de agosto, no les queda otra que reflexionar. A pesar de darnos este mensaje, ellos saben hacia dónde han encaminado el país. Y el propio Arce, a pesar de que no lo dijo con sus palabras, él ya, cuando declinó para ser candidato en las próximas elecciones, nos ha dicho que él mismo no tenía chance siquiera de pelear una reelección porque su gestión ha sido prácticamente un desastre. Nosotros esperamos sinceramente que hasta el día 17 de agosto el gobierno cumpla con sus atribuciones y haga posible, sin sobresaltos, la realización de las elecciones presidenciales. Eso es lo único que se podría destacar, al menos para que se entregue el próximo mes de noviembre democráticamente el mando al ganador, que tiene que ser el encargado de reencaminar a nuestro país para que salgamos todos de esta crisis. No sé qué es lo que opinan ustedes, pueden dejar su mensaje en la caja de comentarios y conmigo el reencuentro será en un próximo video con más noticias y análisis.